Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 2 de mayo, lunes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este lunes celebramos la memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. En la primera lectura continuamos con esa lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Ya decíamos el día sábado que íbamos a continuar con esa historia de Esteban, que es el protomártir de la Iglesia, el primer mártir de la Iglesia que celebramos el 26 de diciembre, es decir, un día después de celebrar la Natividad de nuestro Señor, que tiene un profundo significado. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Esteban ha sido uno de esos 7 hombres que los discípulos han elegido como diáconos. No los han elegido ellos, sino que han dicho: miren, nosotros no nos podemos dedicar a esas actividades caritativas, escojan ustedes a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, sabiduría, y entre ellos al primero que escogieron fue a Esteban. Le impusieron las manos para que se dedicara a servir, hacer el servicio de ayuda a los apóstoles, de talmente que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra. Esteban también cumple, en todo caso, ese rol de predicación. Se ve que está lleno de gracia y del poder del Espíritu Santo, y por eso realiza grandes prodigios y signos entre la gente. Y algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, que procedían de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se ponen a discutir con Esteban, pero no pueden refutar la sabiduría y el espíritu con el que habla. No lo pueden refutar. Y claro, el espíritu soberbio no admite esto. Esteban se caracteriza por ser joven, al lado de los que lo están interpelando. Además, un chico joven que habla con tanta sabiduría, tan lleno del Espíritu Santo. Nosotros hemos visto el gran discurso de Esteban. El gran discurso de Esteban es justamente contar la historia de la salvación. No rompe con ninguna tradición de Moisés, no habla en contra de Moisés, no habla en contra de las tradiciones, sino que señala justamente cómo se han cumplido las Escrituras, cómo en Jesús de Nazaret todo aquello que ha sido anunciado, todo aquello que ha sido prometido al pueblo de Israel se ha cumplido. Pero ya vemos la soberbia que no hace posible que soporten esto. ¿Y a qué acuden? Al soborno. ¿Para qué?
para que algunos hombres comiencen a decir que lo han oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Qué terrible es tener un alma capaz de agredir, capaz de engañar, capaz de difamar, capaz de calumniar. ¿Qué cuidado tenemos que tener en nuestra alma para esto? El mundo está lleno de calumnias, el mundo está lleno efectivamente de personas que no les importa hablar en contra de los otros, no importa inventarse cosas respecto a los otros, no les importa ponerse a hablar de aquello que no conocen, de aquello que no han presenciado, de aquello que no les consta. Y por eso es tan importante que nuestra alma sea muy delicada en este sentido, muy delicada, muy delicada. Oye, qué importante trabajar desde el profundo de nuestro corazón, porque uno dice, qué horror, ¿cómo van a sobornar? ¿Cómo van a...? Pero resulta que en el día a día, posiblemente yo no le pague a alguien, pero participo de de la calumnia, participo de la mentira, participo, ¡ay, qué horror! Mira lo que ha hecho este. ¿A ti te consta? No, pero me apareció un mensaje. A mí me dijo fulano, a mí me dijo no sé quién. Si a mí no me consta la delicadeza del alma, la delicadeza del alma, cuidar el honor, la honra de las personas, es mejor no tener opiniones si es que a mí no me constan las cosas. Y si a mí me constan, entonces tengo que ver la posibilidad de hacer lo que tengo que hacer. Oye, ¿a ti te consta? Bueno, anda a poner un juicio, anda a declarar, anda a hacer algo en contra de esto. Pero si no, yo no tengo nada que hacer. Bueno, entonces no hagas nada. Entonces que no sea parte de tu hablar. Que hay tantas cosas que podemos decir y que podemos hablar, tantos temas hermosos que podemos compartir con las personas. Perdón. Tantos temas hermosos que podemos compartir. Pero en cambio cuando nos empeñamos, ¿no?, en hablar de todo lo que habla el mundo, en hablar de lo que habla el mundo, ahí es cuando cometemos gravísimos errores y tenemos que tener tanto cuidado. Alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevan ante el Sanedrín. Otra vez nos encontramos ubicados ante el Sanedrín. Al Sanedrín lo hemos conocido durante el Evangelio cuando se han reunido para juzgar al Señor. Y ha sido ahí Nicodemo en la primera ocasión que ha dicho, ¿acaso juzgamos sin que se presente el acusado, sin que se presente en prueba? Tú también eres Galileo. Esa ha sido la respuesta. Después hemos visto al Sanedrín cuando ha sido llevado prisionero Jesús ante ellos en ese juicio infame. Hemos visto al Sanedrín metiendo preso a los apóstoles sin ninguna prueba. Primero a Pedro y a Juan y después a Pedro y a los restantes apóstoles, a todos los 12. Ya una vez incorporado Matías. Y ahora le llevan a Esteban. Y allí presentaron esos testigos falsos. Este hombre no deja hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo, a cambiar las tradiciones de Moisés. Todo mentira y falsedad. Mira, un principio muy básico, muy básico en este mundo, es actuar con la presunción de la mentira del mundo. Porque el mundo está plagado de mentiras. Si tú en cambio actúas con la credulidad, todo lo que me llega yo lo creo, bueno, entonces estás mal. Más bien actúa con todo el criterio contrario, poner en dudas. ¿Me han comprobado las cosas? No, bueno, entonces no me corresponde a mí. No me corresponde a mí. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban. Y aquí la primera parte preciosa. Y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Esteban, lleno del Espíritu Santo,
lleno de la gracia del Señor, se imponía incluso por su presencia física. Cuando uno está lleno del Señor, efectivamente los demás lo notan, lo ven. La vida del Señor en mí, la presencia del Señor en mí es visible para los demás. Qué bonito es tener el deseo de tener tanta gracia en mi corazón, tener tanta presencia del Señor, estar tan lleno del Espíritu Santo que se manifieste a los demás. En la lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Te recuerdo que desde el viernes de la semana pasada estamos leyendo el capítulo 6, capítulo del pan de vida, que ha empezado con esa multiplicación de los panes y de los peces, y después como el Señor ha ido caminando en medio de la noche sobre las aguas para encontrar a sus discípulos que estaban en la barca y que esa barca no avanzaba. Continuamos ahora la lectura de ese capítulo 6. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Fíjate cómo continúa la narración de este capítulo 6. Después de esa multiplicación de los panes, al día siguiente, la multitud se da cuenta que solo había una barca y que los discípulos habían subido a ella, que Jesús no había subido a ella. Llegan otras barcas y se embarcan. Aquí comienza, en primer lugar, una reducción del número de personas. El día anterior son 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Han ido para estar con el Señor a un lugar despoblado, y el Señor ha visto que tienen hambre, que con tal de seguirlo no se han preocupado de las cosas básicas, y por eso decide alimentarlos, en un signo de la multiplicación de los panes y de los peces que va en directa relación con ese alimentar al pueblo de Dios a través de la Eucaristía, a través de su propio cuerpo y de su propia sangre. Ellos, esa multitud, viendo este signo prodigioso de la multiplicación de los panes, han querido nombrarlo rey. Se lo querían llevar para proclamarlo rey, y él se ha ido a un lugar apartado solo. Ha ido de noche a encontrar a sus discípulos caminando sobre las aguas del lago y han ido directamente hacia Cafarnaúm. Y entonces aquí se comienza a reducir. Mucha parte de esa multitud, alguna parte, no sabemos cuánto. El único número específico que se nos ha presentado es los 5,000. Pero obviamente no fueron los 5,000 los que se subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm. Habrán sido un número más pequeño. Se van directamente hasta Cafarnaúm. Y entonces encuentran a Jesús. Y cuando la gente vio a Jesús, al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Nos desapareciste?». Y Jesús no les contesta directamente, sino que va a la profundidad de su corazón.
Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando para ver signos. No me andan buscando por haber visto signos. Es decir, no han visto aquellos signos que deben llevarlos a la fe. Lo único que han visto es cómo los alimenté. Ustedes me andan buscando por haber comido aquellos panes hasta saciarse. ¿Qué les está diciendo el Señor? Algo muy, muy bello. Oigan, cuidado. Ayer hicieron muy bien. Me buscaban por haber visto signos prodigiosos, haber visto cómo sanaba a los enfermos, haber visto mi predicación, haber visto cómo expulsaba a los demonios. Pero hoy no están preocupados de esos signos. Hoy están preocupados simplemente de que han quedado saciados, saciados con los panes de ayer. Hoy están buscando que se repita. Cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor lo que les está diciendo, miren, el trabajo por esos bienes materiales, para saciar el hambre, para saciar el estómago, es ese trabajo diario que realizamos. Pero cuidado, no trabajen por ese alimento que se acaba. No trabajen por ese alimento que se acaba. Trabajen más bien por ese alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Mira cómo el Señor en este momento les presenta. Yo les voy a dar un verdadero alimento. Les voy a entregar un verdadero alimento, un alimento para la vida eterna, un alimento que les va a proveer verdaderamente lo que vale la pena, los tesoros del cielo. Les va a dar la vida eterna. Eso es lo que les voy a dar. Qué importante en este momento darnos cuenta. El Señor está iniciando la doctrina de la Eucaristía. ¿Y qué es lo que va a decir en primer lugar? Y va a repetir una y otra vez. Ese alimento que yo les voy a dar, la Eucaristía, que es mi propio cuerpo, que es mi propia sangre, ya lo seguiremos viendo en los próximos días. ¿Qué va a darles? No va a saciarles el estómago, no les va a quitar el hambre de este mundo, les va a dar la vida eterna. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos en nuestra vida? Cuando una persona no sabe qué es lo que quiere o lo que quiere son solo cosas del mundo, qué pena, ¿no? Es una profunda pena, es una profunda, profunda pena. Yo quiero la vida eterna. Bueno, ¿cómo la consigo? Pues si el Señor me lo dijo con claridad, con la Eucaristía, con aquel alimento que Él me va a entregar. La Eucaristía sirve para alcanzar la vida eterna. ¿Yo quiero la vida eterna? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Comulgar. Comulgar. Comulgar muchísimo. Comulgar, comulgar. Por eso el Señor comienza a explicar, mira, este es el alimento que yo les voy a dar, porque a el Hijo del Hombre, el Padre lo ha marcado con su sello. Es decir, este es el verdadero, este es el grande, el que importa. Aparece esta palabra marcado con su sello. Marcado con su sello que es tan precioso. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos sacramentos con los cuales Dios nos ha marcado con su sello. El sacramento del bautizo y el sacramento de la confirmación. También el sacramento del orden sacerdotal marca con su sello. ¿Qué significa? Que todo nuestro ser ha sido marcado en propiedad del Señor. Este es mi Hijo. Este es uno digno de recibir los dones del Espíritu Santo. Y este es uno que ha sido considerado digno en la indignidad, obviamente, digno de recibir el sello del orden sacerdotal. Entonces el pueblo le pregunta, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? ¿Qué necesitamos hacer? Y el Señor les responde con toda facilidad, la obra de Dios consiste en que crean en aquel al cual Él ha enviado. Que me crean a mí. Fíjate qué bonito, porque nos está diciendo el Señor cómo accedemos
a la grandeza de los frutos de la Eucaristía. ¿Qué nos va a dar la Eucaristía? ¿Qué nos va a dar el pan de vida? Ese alimento que nos va a dar el Hijo del Hombre. Nos va a dar la vida eterna. ¿Cómo hago las obras de Dios? Creyéndome a mí. Creyéndome a mí. Por eso es que cuando una persona no pone la comunión en primer lugar en su vida, no le cree al Señor. No, yo tengo mucha fe, pero no comulgo. Toma y come, toma y bebe. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Qué bonito estar en la misa y decirle al Señor, Señor, yo creo en tu palabra. Tú me dijiste que este es tu cuerpo, tú me dijiste que esta es tu sangre. Yo te creo verdaderamente. Tú eres el enviado del Padre que me ha dado el alimento que me va a dar la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.